No para, no deja de seguirme. Dios, ¿qué hicimos? Nunca debimos contar esas historias. Nunca. Lo invocamos, le dimos un nombre, le dimos una forma. Y ahora viene por nosotros. Si alguien encuentra esto, no hablen de los antiguos. No los nombren en la oscuridad. El bosque escucha, y tiene hambre. Esta historia no empieza con un grito, sino con una risa. Comienza con el calor de una fogata en medio de la nada, bajo un manto de estrellas tan denso que parecía una promesa de eternidad. Éramos 4 amigos, 4 viajeros de distintos rincones del mundo, unidos por la locura de explorar lo desconocido. Estaba yo, Leo, el anfitrión, Sofía, con todo el fuego de México en su mirada, Akira, que era la calma y el misterio de Japón personificados, y Elias, nuestro erudito del folclore europeo, que siempre andaba con un libro y una teoría bajo el brazo. Aquella noche, en el corazón de un bosque tan viejo que jurarías que los árboles se contaban secretos, decidimos hacer lo que tantos han hecho antes, contar historias de terror. Pero las nuestras eran diferentes. No eran inventos de una película. Eran los fantasmas que nos llevamos de casa, las leyendas con las que nuestras abuelas nos asustaban para que no nos alejáramos del camino. ¿Qué tanto terror pueden soportar?, dijo Elias, con esa chispa de desafío que tenía en los ojos. Su voz, aunque sonaba amigable, tenía un algo que te erizaba la piel. Les propongo algo, que cada uno comparta la leyenda más aterradora de su país. Sin censura, la historia que de verdad les robaba el sueño de niños. Sonreímos, qué idiotas. La idea nos pareció genial. El escenario era perfecto. El círculo de luz de la hoguera era nuestra pequeña isla segura en un océano de oscuridad total. El bosque nos rodeaba como una muralla negra, silenciosa. ¡Qué ingenuos! Creíamos que la oscuridad estaba afuera, sin saber que estábamos a punto de invitarla a pasar. Akira, siempre tan metódico, se ofreció a empezar. Acercó su rostro a las llamas y su cara empezó a danzar entre luces y sombras. De pronto se puso increíblemente serio. El aire pareció enfriarse. En Japón, comenzó, y su voz bajó hasta ser casi un murmullo, tenemos muchísimas historias. Espíritus vengativos, demonios, pero hay una no tan famosa fuera de la isla. Una que no se cuenta a la ligera. Habla de algo que no busca venganza. Simplemente, busca. Se la conoce como Hachishakusama. El nombre quedó flotando en el aire, raro, gutural. La noche pareció guardar silencio para escuchar. Akira se aclaró la garganta, con los ojos fijos en el fuego, como si estuviera leyendo la historia en las llamas. Hachishakusama se traduce como la dama de 8 pies de altura. Es un espíritu que toma la forma de una mujer increíblemente alta. Siempre lleva un vestido largo y blanco, a veces manchado, y un sombrero de ala ancha que le oculta la cara. Pero no es su altura lo que de verdad da miedo. Es el sonido que la anuncia. Un ruido gutural, bajo, casi mecánico. Po, 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 po. Hizo una pausa, y en el silencio, el crujido de la leña sonó como si se rompieran huesos. La leyenda que me contó mi abuelo le pasó a él mismo, en su pueblo, una aldea pequeñita rodeada de arrozales. Él era solo un niño. Una tarde de verano, jugando en el jardín de sus abuelos, escuchó ese sonido. Po, po, po. Era raro, no se parecía a nada. Curioso, se asomó por encima de la valla del jardín. Y entonces la vio. Al otro lado del sendero caminaba una mujer. Vestido blanco, sombrero. Pero algo no cuadraba. Era demasiado alta. La valla apenas le llegaba a las rodillas. Siguió caminando y, cuando pasó junto a un poste de teléfono, mi abuelo vio que su cabeza lo superaba con facilidad. La mujer se detuvo, y aunque no le veía la cara, sintió que lo estaba mirando. Entonces el sonido volvió, más fuerte. Po, 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 y siguió su camino hasta perderse de vista. Mi abuelo entró y les contó a sus abuelos lo que vio. En cuanto mencionó a la mujer alta y el po, po, la cara de su abuelo se puso blanca como el papel. Su abuela soltó un gritito ahogado. Corrieron a cerrar todas las puertas y ventanas, atrancándolas, tapando las rendijas con periódicos y amuletos de papel. Le explicaron, con la voz temblorosa, que había sido marcado por Hachishakusama. Este espíritu se siente atraído por los niños. Una vez que te elige, es cuestión de tiempo. Días, u horas. Vendrá a por ti, y nadie sabe qué les hace a los niños que se lleva. Simplemente, desaparecen para siempre. La única protección era encerrarse en una habitación sellada desde el anochecer hasta el amanecer. Sin abrir la puerta por ningún motivo. Los abuelos le prepararon un cuarto.
Pusieron cuencos con sal en las 4 esquinas y le dieron un talismán. No importa lo que oigas, le advirtió su abuelo, no abras la puerta hasta las 7 de la mañana. Y no le respondas a nadie, ni siquiera a nosotros. Cayó la noche. Mi abuelo, un niño de 8 años, solo en la oscuridad, aferrado a su amuleto. Durante horas, solo hubo silencio. Pero entonces, justo después de medianoche, escuchó un golpeteo en la ventana. Tap, tap, tap. Era suave, insistente. Se quedó helado. La habitación estaba en un segundo piso. No había árboles cerca. Los golpes siguieron, cada vez más rápidos, más frenéticos. Y entonces, en medio del ruido, escuchó el sonido. Po, 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 po. Venía de justo al otro lado de su ventana. Un terror helado lo paralizó. Se tapó los oídos, cerró los ojos, rezando para que se fuera. Después de una eternidad, el sonido paró. Pero el silencio que vino después fue peor. Porque lo rompió una voz. La voz de su abuelo. Hijo, ¿estás bien? Sé que tienes miedo. Puedes abrir. Ya se fue. Mi abuelo casi llora de alivio. Se levantó, a punto de correr a la puerta. Pero entonces recordó la advertencia. No le respondas a nadie, ni siquiera a nosotros. Se detuvo en seco, con el corazón en la garganta. La voz de su abuelo volvió a hablar, pero esta vez, algo sonaba mal. El tono era incorrecto. Ábreme. ¿Por qué no abres? Vamos, no seas tonto. Abre la puerta. Y mientras hablaba, mi abuelo escuchó, muy bajito, casi imperceptible, mezclado con las palabras. El otro sonido. Po, po, po. El niño retrocedió hasta la esquina más lejana, temblando sin control. La cosa de afuera imitó la voz de su abuelo durante horas. A veces suplicaba, a veces se enfurecía. Luego imitó la voz de su abuela, llorando, diciéndole que estaba herida y necesitaba ayuda. Pero él no se movió. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol se colaron por los periódicos, los ruidos pararon. Esperó, sin atreverse a respirar, hasta que el reloj dio las 7. La puerta se abrió y allí estaban sus verdaderos abuelos, pálidos y con unas ojeras enormes. Habían pasado la noche abajo, escuchándolo todo. Le dijeron que tenía que irse del pueblo y ahí no volver jamás. La protección solo duraba una noche. Si Hachisakusama te marca, te perseguirá en esa tierra para siempre. Lo subieron a una furgoneta, rodeado de familiares para confundir al espíritu, y lo sacaron a toda velocidad del pueblo con la orden de no mirar atrás. Mi abuelo obedeció, nunca más volvió a su hogar. Y a veces, dice, en noches muy silenciosas, todavía cree escuchar a lo lejos un eco fantasmal. Po, po, po. Akira terminó. El silencio alrededor de la fogata era pesado. Solo el fuego se atrevía a moverse. Tragué saliva, sentía un escalofrío a pesar del calor. Fue entonces cuando lo oímos. Un chasquido, fuerte, seco, venía de la oscuridad, más allá de la luz. Demasiado pesado para ser un animal pequeño. Demasiado deliberado para ser una rama cayendo. Seguro fue un ciervo, dijo Elias, aunque su voz sonaba forzada. Nadie le respondió. Todos mirábamos hacia la negrura del bosque. La atmósfera había cambiado. Ya no estábamos solos. Si estas historias te están atrapando y sientes ese escalofrío en la espalda, no olvides dejar un like. Así sabemos qué tipo de terror te gusta más. Y si eres nuevo, considera suscribirte. Aún queda mucha noche por delante, y créeme, las leyendas se van a poner mucho más oscuras. Fue Sofía quien rompió el silencio, aunque su intento de sonar normal estaba cargado de nerviosismo. Bueno, dijo, abrazándose las rodillas, eso fue intenso. En México, nuestras historias no son tan sutiles. Son más viscerales, llenas de dolor, de pasión y de llanto. Y el llanto más famoso de todo mi país es el de La Llorona. Elias asintió. Ah, un clásico. Pero la versión mexicana es, de lejos, la más potente. Lo es, confirmó Sofía. Porque para nosotros no es solo una leyenda. Es una advertencia. Hay muchísimas versiones, algunas dicen que su origen es incluso prehispánico, ligado a la diosa azteca Cihuacóatl. Pero la historia que todos conocemos, la que se cuenta en voz baja, es más terrenal y, por eso, más trágica. Se inclinó hacia el fuego, y sus ojos oscuros reflejaron las llamas. Habla de una mujer indígena de una belleza increíble en la época colonial. Se enamoró locamente de un caballero español, un hombre de buena cuna y pocas promesas. Tuvieron hijos y, por un tiempo, fueron felices. Pero él nunca se casó con ella. Para él, ella y sus hijos mestizos eran un secreto. Un día,
El hombre le dijo que volvía a España para casarse con una dama de su clase. La abandonaba, a ella y a sus hijos. El dolor de la mujer se convirtió en pura locura. Traicionada, humillada, y en sus hijos, veía la cara de él, el recuerdo constante de su vergüenza. Una noche, cegada por la desesperación, llevó a sus pequeños al río. Lo que pasó después es el corazón oscuro de la leyenda. Unos dicen que los ahogó, uno por uno. Otros, que usó un puñal. Cuando la locura se fue y se dio cuenta del horror que había cometido, un grito le partió el alma y, dicen, también el cielo. Corrió por la orilla del río, buscando en vano los cuerpos, pero el agua se los había llevado. Y entonces, ella también se quitó la vida. Pero su tormento no acabó con la muerte. Fue condenada a vagar por toda la eternidad, su espíritu atrapado entre este mundo y el otro, buscando sin descanso a los niños que asesinó. Y por las noches, sobre todo cerca de los ríos o lagos, se puede escuchar su lamento. Un grito que te hiela la sangre. Sofía se detuvo, inhaló hondo y de su garganta salió un quejido bajo y lastimero, que fue subiendo hasta convertirse en un lamento agudo, lleno de angustia. ¡Ay, mis hijos! El sonido nos golpeó como una ráfaga de viento helado. Instintivamente nos encogimos, mirando a nuestro alrededor. El bosque, antes solo oscuro, ahora parecía estar esperando algo. Dicen, continuó Sofía, con la voz ronca, que si la escuchas lejos, es que está muy cerca. Y si la escuchas cerca, es porque ya te ha visto. Y quizá te confunda con uno de sus hijos. Verla es un presagio de muerte. Una figura alta, esquelética, que flota con el pelo largo y negro cubriéndole una cara que nadie quiere ver. Porque los que la han visto dicen que no hay nada, o peor, que es el rostro de la pura agonía. Terminó de hablar. La fogata chisporroteó. Por un largo momento, nadie dijo nada. La historia de Akira fue inquietante, pero esto era distinto. La Llorona no era un monstruo, era el dolor de una madre convertido en un arma. Y entonces, lo oímos de nuevo. No fue un chasquido, fue un sonido largo, tenue, que trajo el viento. Un lamento. Nos quedamos congelados. Miré a Sofía, tenía los ojos como platos. Miré a Akira, su cara era una máscara de incredulidad. Elias estaba pálido, escuchando con una concentración casi febril. El sonido vino otra vez. Más claro, un quejido agudo y triste que parecía venir de todas partes y de ninguna. No sonaba como la imitación de Sofía. Sonaba real. Es el viento, dije. Mi propia voz sonando extraña, nada convincente. El viento entre los árboles. Pero todos sabíamos que no era el viento. El sonido tenía una cadencia, una desesperación humana. Y lo más aterrador, parecía estar acercándose. De repente, otro sonido se unió al lamento. Un silbido. Era un silbido raro, melódico, pero desafinado, como si alguien recorriera las notas de una escala musical de forma errática. Y venía de una dirección diferente al llanto. ¿Qué? ¿Qué es eso?, tartamudeó Akira. Sofía negó con la cabeza, el terror grabado en su cara. Eso no es la Llorona. Elias, el erudito, nos miró a todos, sus ojos brillando con una mezcla de pánico y una extraña fascinación. El Silbón, dijo en voz muy baja. ¿Quién?, pregunté. Una leyenda de Venezuela y Colombia. Un espectro altísimo que carga un saco con los huesos de su propio padre. Vaga por la noche, silbando esa escala musical. Y su leyenda tiene una regla terrible, como la de la Llorona. Si lo oyes cerca, está lejos. Pero si lo oyes lejos, no tuvo que terminar. El silbido sonaba distante, muy distante. El lamento y el silbido parecían bailar juntos en la noche. Estábamos atrapados entre dos pesadillas. El miedo ya no era una historia. Era una presencia física, fría y pesada, que se estaba asentando sobre nosotros. Fue Elias quien habló, su voz tensa, casi quebrada. Esto no es una coincidencia. ¿De qué hablas?, dijo Akira, su mirada saltando de un lado a otro. Los sonidos, la leyenda de Hachishakusama y el chasquido, la Llorona y el lamento, el silbón y el silbido. Es como si el bosque estuviera respondiendo a nuestras palabras. Un silencio de tumba. La idea era absurda, y, sin embargo, en el fondo de nuestros corazones aterrorizados, tenía un sentido espantoso. Hay leyendas muy antiguas, continuó Elias, casi para sí mismo, sobre los propios bosques. Sobre espíritus del lugar, entidades que no tienen forma ni nombre, que duermen, y no les gusta que los despierten. Leí sobre una en un texto muy oscuro. La llaman el oyente o el eco del bosque. La leyenda advierte que no es bueno hablar de monstruos en su dominio.
Porque escucha, y tiene hambre. Hambre de historias, de miedo. Y lo más peligroso, es que puede tomar prestado. ¿Tomar prestado?, preguntó Sofía en voz baja. Toma prestadas las formas, los sonidos, la esencia de las historias que se cuentan. Cada vez que nombras un fantasma, le das un trozo de tela para vestirse. Le das una cara, lo alimentas con tu miedo, y él te devuelve una versión real de lo que temes. No es Hachisakusama o la Llorona quienes están ahí fuera. Es algo más usando sus máscaras. La hoguera crujió con violencia. El lamento y el silbido se habían ido, pero el silencio que dejaron era peor. Era un silencio que esperaba algo. La leyenda, el fragmento que leí, decía que el acto final, el que le da permiso para manifestarse por completo, es contar su propia historia. Hablar de él. Elias nos miró, con los ojos desorbitados. Y eso es lo que acabo de hacer. El terror nos paralizó. La lógica nos gritaba que era imposible, que eran nuestras mentes. Pero el miedo primordial, el que llevamos en el ADN, sabía la verdad. Habíamos cometido un error terrible. ¿Cómo es?, pregunté. La pregunta salió de mi boca sin que pudiera detenerla. Elias negó con la cabeza, frenético. No debemos describirlo. Pero ya era tarde. La pregunta flotaba en el aire. Una invitación. Y el bosque respondió. Justo en el borde de la luz, una sombra se separó de las otras. Se irguió, lenta, de forma antinatural. Era alta, terriblemente alta. Sus extremidades eran largas y delgadas, como ramas de un árbol muerto. Parecía llevar algo blanco y roto, como un vestido o un sudario. No podíamos verle la cara, pero sabíamos que nos miraba. Era Hachisakusama, era la Llorona, era el Silbón, era todo y nada, la encarnación de nuestro miedo. Y entonces, la hoguera, nuestra única luz, se apagó. No parpadeó, simplemente, murió. Pasamos de la luz a una oscuridad absoluta y helada en un instante. Un grito colectivo se ahogó en nuestras gargantas. El pánico total, y desde la oscuridad total, escuchamos un nuevo sonido. Una cacofonía infernal que combinaba todo lo anterior. Un bajo y gutural po, mezclado con un lamento agudo que gritaba ahí. Mis hijos. Todo subrayado por un silbido que recorría una escala musical rota y enfermiza. Las historias habían terminado. La lucha por sobrevivir acababa de empezar. La oscuridad total era un enemigo. Desorientaba, aterrorizaba. ¡Corran!, gritó alguien. El caos. Nos dispersamos en la negrura, tropezando con raíces, golpeándonos con ramas. No corríamos hacia un lugar, corríamos lejos del sonido. Pero el sonido estaba en todas partes. Jugaba con nosotros. Escuché un grito agudo y corto. La voz de Sofía. Se cortó de golpe. «¡Sofía!», grité. Pero la noche se tragó mi voz. Seguí corriendo, con las ramas arañándome la cara. El silbido se hizo más fuerte, casi en mi oído. Me tiré al suelo detrás de un árbol. El silbido pasó de largo, seguido del lamento. Escuché a alguien más corriendo. Elias, Leo, Akira, ¿dónde están? Lo siento, es culpa mía. Su voz fue interrumpida por un sonido húmedo, un crujido espantoso. Luego, silencio. Ahora solo quedábamos dos. O quizás solo yo. ¿Akira?, dije con un hilo de voz. Leo, aquí, me respondió, muy cerca. Lo encontré acurrucado en la base de otro árbol. ¿Qué hacemos?, jadeó con acento agudo. No podemos correr para siempre. El coche, dije. Tenemos que llegar al coche. Estaba a casi 1 kilómetro, por un sendero que ahora éramos incapaces de encontrar. Pero era la única esperanza. Nos levantamos, dándonos la espalda, vigilando. El bosque se quedó extrañamente silencioso. Y entonces, un nuevo sonido. Po, venía de arriba. Levantamos la vista. Entre las copas de los árboles, una figura increíblemente alta se movía de árbol en árbol con una agilidad imposible. Nos observaba, jugaba con nosotros. Corrimos. Tropecé y caí. Mi tobillo se torció con un dolor agudo. Akira se detuvo para ayudarme. No puedo. Vete. Grité. No te voy a dejar. Gritó él. Fue entonces cuando la criatura descendió. Aterrizó frente a nosotros sin hacer ruido. Ahora estaba lo suficientemente cerca para ver detalles. El vestido blanco, sucio. El sombrero de ala ancha. Y de debajo del sombrero, un largo cabello negro y enmarañado. Y de esa cortina de pelo, escuchamos una voz. Una pregunta, dicha en voz baja en una mezcla de nuestros idiomas. ¿Soy hermoso? Era la pregunta de Kuchisa Ikona, la mujer de la boca cortada. Otra máscara. Akira, paralizado, solo pudo negar con la cabeza. La criatura levantó un brazo, largo y delgado. En su mano,
algo que brillaba débilmente. Un saco, y del saco, un sonido de traqueteo, como huesos secos. Los del silbón. El brazo se abalanzó sobre Akira. Cerré los ojos. No hubo grito, solo un sonido sordo. Cuando abrí los ojos, estaba solo. Akira había desaparecido. Y la criatura también. No sé cómo, pero me puse de pie. Cojeando, llorando, corrí en la dirección que creía correcta. Y fue entonces cuando saqué mi teléfono, no para pedir ayuda, sabía que era inútil, sino para grabar. Para dejar esta advertencia. Mi nombre es Leo. Soy el último. La criatura, el eco del bosque, nos cazó uno por uno usando nuestras propias pesadillas. Ahora viene a por mí. Puedo escuchar su silbido acercándose. A veces es el silbón, otras el lamento de la llorona, otras el golpeteo de Hachishakusama. Cambia de forma, cambia de sonido, pero siempre es la misma intención. Ahí está. Hay historias que es mejor no contar. Hay leyendas que es mejor no recordar. Y hay lugares oscuros y antiguos como este, donde nunca debes hablar de monstruos en voz alta. Porque el silencio tiene oídos. Y la oscuridad tiene hambre.